Historias reales, soluciones concretas, 15 años de experiencia transformando vidas. Un video podcast de Peñoles Proempleo donde te compartimos 15 años de historias de éxito junto a más de 3,000 emprendedores y empresarios laguneros. Peñoles Proempleo, 15 años, 15 historias. Amigos y amigas de la comunidad de Peñoles Proempleo, hoy tenemos un programa sobre aquello que sabemos que le quita el sueño a muchos emprendedores. Y son las finanzas. A veces resultan paralizantes. Postergas tu proyecto porque no sabes cómo seguir, cómo darle vida a esos números. Queremos que se te quite el miedo. Queremos que conozcas cuáles son los números que sí importan, que te van a llevar a tener un modelo de negocios de algo que solo sobrevive, a tener otro que te va a hablar de un crecimiento sostenible. Hoy tengo conmigo a 4 invitados. 2 de ellos son muy jóvenes, son empresarios que llegaron a Peñoles Proempleo con un negocio de fisioterapia y que formulando su plan financiero, más bien reformulando, llegaron a ser un modelo de éxito sostenible. También tengo 2 compañeros del equipo de Peñoles Proempleo conmigo. Ellos además son empresarios y emprendedores como tú, entonces comprenden qué pasa, saben ellos cuáles son los números que sí importan. Te los van a decir, te van a dar consejos muy puntuales que te vas a llevar en esta sesión. Mi nombre es Tania Rubalcaba y a nombre del equipo de Peñoles Proempleo te doy la bienvenida. Peñoles Proempleo. Escucha el testimonio de egresados que ya transformaron sus negocios. Estoy aquí con Miguel Banda, con Cintia Román, 2 empresarios, fisioterapeutas muy exitosos. Tuve la fortuna de conocerlos hace algunos años. Les decía ahorita cuando yo apenas me estaba incorporando a Peñoles Proempleo y recuerdo mucho su entusiasmo, su profesionalismo, conocí su stand. Estoy muy contenta de tenerles, bienvenidos. ¿Cómo se sienten de estar aquí? Hola Tania, buenas tardes. Pues primero que nada agradecerte por la invitación. Es un gran honor poder compartir con ustedes un poquito de lo mucho que hemos aprendido y que pues digamos nos tengan en ese concepto de éxito y de crecimiento financiero, que realmente sí hubo un gran cambio. Hay definitivamente un antes y un después de Peñoles. Hola Tania, es un gusto. Como dice Cintia, gracias por el espacio. Nos encanta devolver un poquito de lo que hemos recibido y para nosotros encantados de estar acá en Peñoles. La parte del cariño a todos los colaboradores y sobre todo las amistades que hemos formado ahí con Laurita, con Ernesto, con todos los que están ahí, que nos han servido muchísimo y que hasta la fecha seguimos en contacto. Muchas gracias. Pues miren, quienes nos escuchan tienen que saber que están hablando pues de parte del equipo, ¿verdad? Que ahora son sus clientes también. Bueno, yo quisiera que nos contaran cómo era su vida antes de llegar a la capacitación de Peñoles Proempleo, qué hacían, qué tenían como inquietud. Veo que les gusta mucho el deporte. A ver, la CEO que empiece con la creación de Cerebro, que fue quien... Bueno, pues Cerebro nace nace como una idea desde el 2016 y se fue, digamos, convirtiendo en diferentes clínicas. Y anteriormente había otros socios y demás, hubo ahí como una división, ¿sí? Pero pues realmente yo era la que traía como que esa idea del tipo de clínica y hacia dónde iba dirigida. Entonces llega pandemia, ¿sí? Y en pandemia digamos como que me preocupé por hacer todo lo que es recabar la inversión. Entonces aproveché todo lo que es el 2020 para poder, recabar esa inversión, y en el 2021 abre Cerebro. Cerebro obviamente pues inicia conmigo solamente, pero yo tenía planeado el crecimiento de Cerebro y por eso inicialmente fueron 2 cubículos, ¿sí? Inicia como una simple clínica de fisioterapia. Posteriormente
llega Miguel Banda, ¿sí? Miguel Banda, pues yo lo conozco de una capacitación, igual de fisioterapia. Y comenzamos a entablar, digamos, como que pláticas primero de la fisioterapia, pláticas en cuestión de la capacitación y demás. Y me gusta mucho la manera en la que trabaja. Entonces yo lo invito a Cerebro. Le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un cubículo más, me gustaría que lo ocuparas. Y pues vamos viendo cómo nos vamos ajustando en cuestión del dinero. Entonces Miguel acepta y llega a Cerebro. Entonces ahí es donde inicia como que todo el ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer en cuestión de hacia dónde va el negocio, cómo va a crecer y qué vamos a hacer tú y yo para ajustarnos económicamente? ¿Por qué? Porque yo al inicio comencé cobrándole un porcentaje de lo que él ganaba de sus terapias. Y eso, digamos, era lo que se cubría pues de la renta o de todos los servicios del local. Y posteriormente me voy dando cuenta que Miguel como que había ciertas cosas financieras que no tenía como muy cubiertas. Ay, Miguel, a ver, como que esa parte creo que nos valería mucho escuchar. Bueno, sobre todo la audiencia que, bueno, a lo mejor está empezando también y vive lo mismo. Yo creo que sería importante que... Sí, mira, a nosotros nos pasa algo, como cualquier lado, empezamos a trabajar y yo tenía la costumbre de mezclar mis finanzas personales con las finanzas de la clínica. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, llega un día en el que terminamos de hablar y me dice, ok, de los ingresos de esta semana, ¿cuánto es tu sueldo? Y yo, ¿cómo? Pues todo es mi sueldo, yo gasto este dinero. Y fue de no, y ahí empezamos como que a tener ese rubro. Y realmente también ahí es donde empezó el camino del saber a dónde íbamos. Porque cuando empezamos a ver eso, sí fue así como de que, ¿cómo? ¿Tengo que tener un sueldo? Porque definitivamente yo creo que siempre que hablamos de emprendimiento buscamos el autoemplearnos. Pero muchas veces nos quedamos ahí, en que ya nos autoempleamos, ya tengo un ingreso, ya tengo una situación. Pero también, como te platicaba Cintia, al inicio nosotros teníamos otros trabajos. Entonces, conforme íbamos pasando, era nuestro extra, nuestro ratito libre, pero nos dimos cuenta que queríamos llegar a algo más. Y para llegar a algo más necesitábamos que Cerebro creciera, pero no sabes cómo hacerlo. Incluso el típico, tú llegas a todos lados y ves una misión y una visión. En Cerebro no existía. Y incluso un día estábamos después de nuestra jornada laboral, 7, 8 de la noche, y yo me acuerdo que me senté en un sillón y volteé y le dije, nosotros tenemos una misión y una visión. Y ahí empezó todo. A ver, sí, ¿qué pasó? Sí, de hecho de ahí inicia todo porque él me preguntó eso y luego le dije, pues hay que hacerla. Los dos nos sentamos así con una hoja, vamos a hacer una lluvia de ideas. Y luego los dos así, ¿cómo la hacemos? Fue muy gracioso, entonces sí fue así como, necesitamos que alguien nos diga cómo se hace una misión y una visión. ¿Y luego qué hicieron? Ya, bueno, detectaron ahí una oportunidad. Fíjate que, mira, como ahorita bien festejas 15 años, que para nosotros ha sido un placer conocer tanta gente. Mi hermana, ella también, no sé qué generación sea, pero ella tomó el taller hace bastante tiempo. Es una empresaria que ha seguido adelante, que le ha servido mucho el curso. Ella actualmente tienen por ahí un salón donde ponen belleza y cosas así para las mujeres. Ella empezó con un local donde hacía helados y crepas y cosas por el estilo. Actualmente ya no tiene la venta al público, pero vende a restaurantes específicos. Entonces sigue trabajando desde su casa y también tienen una consultora donde trabajan ella y mi cuñado. Entonces digamos que ella también fue como que la punta de lanza, que yo empecé a ver que ella empezó con emprendimientos y aquí y allá. Y pues la típica, ¿no? Es mi hermana mayor y yo llego y me siento y, oye, es que queríamos hacer esto y lo otro. Y sí me dijo, es algo muy difícil, no va a ser sencillo. Pero, mira, y empezamos a investigar. La verdad yo sí batallé un poquito porque en ese entonces no teníamos ni idea. Ella cuando fue todavía, creo que a lo mejor ahí Ernesto se va a acordar, las clases las daban en el Tec Laguna. E imagínate hace cuánto tiempo fue. Entonces,
Actualmente Peñoles Pro Empleo ya tiene su oficina, ya ahora Peñoles tiene un área específica donde se dan los talleres y cosas por el estilo. Ya gracias a la pandemia son en línea. A nosotros también nos tocó tener esa doble opción y pues como equipo, en ese entonces Cintia estaba teniendo una capacitación en Querétaro y era de, oye, ¿cómo le hacemos? Y yo me fui. Yo ingreso a Peñoles Pro Empleo y nosotros íbamos con la idea de estabilizar toda esa parte, pero no, nos topamos que las finanzas era donde teníamos muchísimas más áreas de oportunidad. Oigan, ¿y si será cierto eso de que dan miedo los números? O no sé si ustedes vivieron el trauma de la secundaria o la prepa, de que nada, los números no son para mí, y entonces le daban la vuelta a todos esos cálculos que parecieran difíciles, pero no lo son, ¿verdad? ¿Sí les pasó eso o solo era el desconocimiento de que había que tener un plan financiero? Sí nos pasó un poquito por la cuestión del orden. Yo creo que todo era orden. Más que tener miedo al número, era miedo a por dónde empezar. O sea, no teníamos ni pies ni cabeza como para darle un orden al plan financiero. Yo sí tenía una idea de que algo estaba mal, pero realmente no sabía específicamente que estaba mal. Pero en ese momento cuando, por ejemplo, yo le puse el sueldo a Miguel, sí fue porque yo me di cuenta que, por ejemplo, él tenía tantas consultas al día. Entonces yo le dije, de esas consultas me vas a dar un porcentaje, y ya yo me encargaba de hacer como que todos los pagos de la clínica. Entonces él lo que hacía era que literalmente el dinero se lo guardaba en su bolsita y ahí traía siempre el dinero. Entonces era así como que yo le preguntaba, ¿cuánto sacaste en la semana? Y él así de, pues no sé cuánto necesitas. Y yo, es que necesito saber cuántos pacientes atendiste para sacar el porcentaje. Y él así de, ¿cómo? Y yo, a ver, no, te voy a poner un sueldo y vamos a unificar las ganancias. Entonces vamos a cobrar igual, porque él igual cobraba una cosa, yo cobraba otra. Entonces le dije, no, a ver, estamos en el mismo lugar, vamos a cobrar igual, lo juntamos todo el dinero, y luego ya de ahí nos ponemos un sueldo tú y yo, ¿sí? Y luego ya sacamos gastos. Si nos queda algo, padrísimo. Si no nos queda, pues ya vemos. ¿Y cómo lo funcionó esta estrategia? Al inicio muy bien. Sí, al inicio muy bien, pero te das cuenta que no basta. Y que no hay un porcentaje, y que no hay una forma, y que no hay una métrica. Y nos empezamos a dar cuenta de que necesitamos tener recursos como ponerle el costo a las cosas. ¿Por qué íbamos a costear o por qué íbamos a cobrar cierta cantidad en una consulta? Yo creo que uno de los principales factores es que en los servicios tenemos tantas variantes. No es como en un producto. Cuando tú vendes un lonche, sabes cuánto te cuesta el pan, cuánto te cuesta la carne. O sea, tienes algo que puedas costear. En el conocimiento y lo que nosotros hacemos es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tienes costos extra que tienes que agregar, y es un poquito el ir y venir. Déjale platico aquí a nuestros amigos que nos están viendo de esa parte que tú mencionas, porque ofrecen servicios de consulta en su local, pero también salen y tienen un gran repertorio de fisioterapia, ¿verdad? Que puede ser para adultos mayores, para deportistas, temas de traumatología, también tienen entrenamiento motor cognitivo. Han invertido mucho en equipo. Veo que son un equipo que le apuesta a la tecnología, a la innovación, y también, no sé, ya les quiero preguntar más adelante por qué su conexión con la lucha libre, porque quiero decirles que a mí me encanta la lucha libre, y cuando vi sus fotos en las redes me emocioné. Pero no, a ver, platícame de esa dificultad de ponerle un costo a un tipo de servicios que son tan diversos. Sí, digo, entramos en ese factor porque te das cuenta que cuando haces un servicio tú cumples con hacer algo, ¿no? Y la terapia se ve así. O sea, cualquier persona que le hables de que eres terapeuta, lo primero que pensamos es en que me viene a dar un masaje. Entonces, realmente existe una gran variedad. A nosotros nos ha apasionado el deporte, hemos sido deportistas, tanto Cintia como yo.
Y la vida nos empezó a llevar por deportes. A mí me ha llevado por el fútbol americano ya más de 10 años. Nos ha ido llevando por luchadores profesionales, que la región lagunera está llena de luchadores profesionales. Tanto los mejores a nivel mundial Y de primer nivel, de hecho. son laguneros. Así Entonces, ellos también tenían la necesidad de, si no es en la Ciudad de México, acá en Torreón es bien difícil, y luego ellos se querían venir acá para estar con su familia, pero les exigían estar en ciudad. Entonces, por ahí tuvimos el conecto con alguien que es Bandido, que es el luchador ahorita más reconocido a nivel mundial, y empezamos a trabajar con él. Y hemos tenido casos de éxito, y también él nos ha llevado a grandes rasgos a tener que ir a estudiar hasta España. Entonces, parte importante del organizar nuestras finanzas, del saber cómo queríamos llegar y dónde íbamos a estar, nos empezó a llevar a clientes como él. Entonces, él tiene unas necesidades muy específicas, él tiene algunas aportaciones a tal grado de que él, antes de ser quien es ahorita, estuvo 18 meses en terapia con nosotros. Entonces, la verdad, había gente que no creía en él, y que de sus mismos compañeros que nosotros trabajamos con ellos, se va a escuchar hasta mal, pero nos decían, oigan, pero eso ya es un caso perdido, los doctores dicen que no va a volver. Y sí, hubo doctores que decían que no iba a volver, pero nosotros seguimos teniendo esa fe, y creo que eso es parte fundamental también en un emprendimiento. Si tú crees en lo que haces, te capacitas, te fortaleces, puedes tener esa revolución. Entonces necesitábamos cierta tecnología que no contábamos, y que de un lado a otro hemos llegado, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir a España a capacitarnos y a tener lo que está haciendo nuestro sueño, que nuestro sueño ha estado bien en la meta, que es formar un laboratorio en Torreón, que no hay todavía, donde podamos hacer todas estas evaluaciones para mejorar a las personas. Y eso empezó desde ponernos un sueldo, desde saber que era un capital, desde saber cómo ponerle el precio a las cosas, y desde que sabes que hay una utilidad y cómo lo inviertes. Porque es bien fácil decir, ok, ya tengo tanto dinero, pues guárdalo y esto, y todo el mundo queremos hacer miles de cosas, pero muchas veces no nos damos cuenta cuándo invertir, cuándo debemos de saber que es un momento o una opción, cuándo es una oportunidad, cuándo tu cliente te está pidiendo otro servicio. Por ahí siempre escuchamos el típico consejo de nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Pero yo decía, pero nosotros somos un servicio, pues no salimos de lo mismo, ¿no? La realidad es que sí hay formas. O sea, nosotros como cerebro tenemos un abanico de opciones, que si no estamos trabajando en campo con un equipo, estamos trabajando con un deportista profesional, o estamos saliendo, por ejemplo, en las luchas libres a hacer un trabajo previo a la función, o estamos trabajando con una persona que tuvo un accidente, o estamos trabajando en el consultorio. Entonces ya se abre un abanico de oportunidades, que es cuando tú le puedes ofrecer a tu cliente algo diferente, y que te empiezas a tener esa huellita que para nosotros ha sido bien importante. Yo quiero regresar a ese momento en que ustedes van a la capacitación, y bueno, me imagino que también hubo cosas que tuvieron que estar probando, ¿verdad? ¿Y en qué momento ustedes entendieron que ya las cosas estaban funcionando? ¿Qué fue eso que cambió, que les hizo decir, wow, ya vamos por el buen camino? Bueno, inicialmente saber qué teníamos en la clínica, porque partiendo de ahí era en qué podíamos invertir. Porque ya nos habíamos puesto un sueldo, ya nos habíamos dado cuenta de que había ganancias, había utilidades, pero yo creo que como todo emprendedor siempre sientes el pánico de que va a llegar un momento en que no vas a poder a lo mejor costear la renta o costear ciertas cosas, y vas guardando dinero. Realmente no es solamente guardar el dinero y tenerlo ahí, es saber invertirlo. Entonces, cuando iniciamos la capacitación, algo que me gustó mucho fue que nos entregaron como un Excel donde venía absolutamente todo lo de la empresa. Y en una de esas tenías que llenar todo, como que los pasivos, los activos de tu empresa y las amortizaciones. Entonces, eso nos abrió el panorama, y ahí fue donde yo le dije a Miguel, ¿sabes qué? Necesitamos aparatos nuevos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya estaban llegando a un punto en el que a lo mejor ya estaban muy usados, o iba a llegar un momento en que iban a fallar, porque ya habían estado entrando en arreglos, en mantenimientos y demás. Y para mí fue como un boom en mi cabeza,
porque yo dije, no manches, o sea, ¿qué vamos a hacer si el aparato se descompone? ¿Qué vamos a hacer si el aparato nos falta? Porque pues prácticamente la terapia también la necesita para poder avanzar. Entonces, ahí fue como que el cambio para mí, o sea, esa cuestión que dije, sé lo que hay en la clínica, sé cuánto vale la clínica en total y de ahí puedo invertirle. Entonces ya ahí también fue una zona de confort difícil de brincar, porque para Miguel era de, no, espérate, todavía no compres aparatos, no, espérate, ese no, espérate, y yo, sí, hay que comprarlo, hay que comprar este, hay que comprar el otro. Entonces ahí viene también el estira y afloja entre los dos, de ok, vamos a enfocarnos en, de todos los aparatos que necesitamos comprar para mejorar el servicio, ¿cuál es el más urgente? Entonces, no, pues vamos a escoger este, y nos fuimos por ese. Entonces fue mejorando en ese aspecto, porque también pudimos ofrecerle más abanicos de servicio al paciente, a tal punto que ya hasta terminamos en España comprando sensores y demás, por esta cuestión también del luchador, ¿no? O sea, llegaba un momento en el que él nos decía, es que no me dejan cargar peso, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer el otro, pero no puedo perder mi físico y tengo que mantener el físico a pesar de mi lesión y demás. Entonces es ponerte a pensar y es decir, ok, ya te estoy ofreciendo esto, pero todavía puedo avanzar un poquito más para ofrecerte un poco más de lo que yo puedo hacer por ti. Yo creo que eso está muy claro. Si alguien revisa sus redes sociales, pueden ver esa pasión por el servicio y cómo se van vinculando con todos sus clientes, porque sí veo cómo algunos han estado con ustedes de manera sostenida, ¿verdad? Sí. A lo largo del tiempo, incluyendo pues a compañeras y compañeros míos de oficina. Bueno, en este proceso, ¿qué ha sido el aprendizaje más difícil que han tenido en cuestión de números? Yo creo que el principal, no solamente en números, sino en tener una sociedad y respaldar algo, es el tener acuerdos claros. O sea, algo que también nosotros hicimos mucho y que empezamos a trabajar fue el primer viernes de cada mes. Obviamente lo aprovechábamos para hoy ¿dónde quieres cenar? ¿No? Y hoy es oye, paga la empresa. Y saber dividir, porque obviamente también Cerebro es una persona, aunque sea ficticia, pero el hecho de que ya no mezcles tus cuestión económica, él tiene su propio ingreso, su egreso, sabemos cuántos son sus gastos y tenerlos bien claros. Nosotros como fisioterapeutas también somos mucho de dar estadísticas y de dar a mí me encanta estar midiendo los progresos de mis pacientes y por supuesto que los progresos de la clínica. Entonces, ¿cómo podríamos saber de eso? Pues cada fin de mes o cada primer viernes del mes, si lo quieres ver así, nosotros tenemos una reunión. Y aunque seamos una pareja y aunque tengamos miles de temas que platicar, ese día nos sentamos ya sea en un restaurante o dentro de la clínica o donde hayamos acordado hablar solamente de eso. Y no se habla de otro tema que no sea eso. Oye, falló esto. Oye, tuvimos esto. Oye, podemos mejorar acá. Oye, ya necesitamos esto. Oye, estos son los resultados. Nos fue mal este mes. Nos fue bien. ¿Qué está pasando? Y es estar teniendo como una radiografía perfecta, pero lo tienes que hablar porque muchas veces lo ocultamos o algunas otras veces va a pasar o cualquier cosa y es cuando hay malos entendidos. Entonces, las cosas como son, a veces no nos gustan. Y también hay veces que yo tengo que dar un comentario que no le va a gustar, pero si no lo digo, la complicación viene a largo plazo. Y creo que también ese ha sido un éxito grande en Cerebro, porque eso nos ha permitido llegar a los escalafones que tenemos actualmente. Sí, ya es muy interesante, ¿no? Incluso les comentaba yo que me intrigaba esa parte de cómo ustedes fueron haciendo su sociedad, independientemente que haya una relación afectiva o no. Pero qué difícil es llegar a un nivel de confianza tan grande con alguien. Entonces yo sí les agradecería mucho que nos dieran algunos consejos, porque pues a lo mejor tú estás emprendiendo sola o solo, igual y quieres incorporar a alguien más en tu proyecto. ¿Qué serían esas claves que necesita tener alguien que quiere sentirse acompañado o que realmente encuentra el gusto en el trabajo
de equipo, ¿qué les dirían ustedes que pongan, no sé, su atención ahí para que puedan llegar a una sociedad exitosa? Bueno, principalmente como emprendedores y a través de varios errores que hemos cometido y que hemos aprendido de ello. El emprendimiento es básicamente eso, ensayo y error, persistir y resistir. Entonces, solamente de esa manera vas a poder crecer. Siempre hay que tener un control de los números diarios, ¿sí? Números diarios, mensuales, quincenales, semanales. Llevar el control de tus activos, de tus fijos, de tus pasivos y controlar los gastos. Saber qué te está generando una venta, qué es necesario, por ejemplo, a lo mejor un uso de publicidad, un uso de contabilidad, etcétera, que sí te está ayudando para tener control de tus ventas, pues hay que mantenerlo. Lo que te esté generando un gasto innecesario hay que quitarlo. ¿Qué más? También hay que llevar mucho control de tus finanzas personales con las finanzas de la empresa. Pasa mucho que tienes dinero que a lo mejor te cae de un paciente. Por ejemplo, en nuestro caso a veces pagan sesiones completas o pagan paquetes o demás. Y pues se hace fácil el decir, ahí hay dinero y lo uso para algo mío. No, eso es de la clínica y se usa exclusivamente de la clínica. Entonces, no mezcles tus finanzas personales con las finanzas de tu negocio. Igual, si al negocio le hace falta dinero, tampoco es buena idea inyectarle de tu dinero de otro lugar que estás obteniendo. Tienes que sacar dinero de esa misma zona, de ese mismo lugar de tu emprendimiento para que siga generando, siga creciendo. No guardes el dinero, piensa cómo invertirlo, piensa cómo generar más. El dinero solamente crece cuando tú lo mueves, inviértelo, negocia. Busca una manera en la que ese dinero siempre te esté generando más dinero. Y también saber negociar. Nosotros hemos negociado con proveedores, los mismos clientes. Hemos negociado también, por ejemplo, nosotros tenemos equipos de fútbol americano. Entonces, cada temporada es una negociación con ellos, que a pesar de que ellos ya conocen nuestro servicio, conocen los costos y demás, pues a lo mejor el equipo creció o el equipo va a viajar. Entonces hay que negociar los viáticos, hay que negociar cuántos terapeutas se van a necesitar, hay que negociar el insumo que se va a necesitar con ellos. Sí, y también decirlo tal cual, o sea, emprender no es fácil. Tienes que saber, yo me quedo mucho con una experiencia que tuvimos por ahí con una persona muy famosa que nos dijo, el emprendimiento es para valientes, pero no para el valiente que se quiere andar aventando a golpearse, a hacer cosas por el estilo, sino que el que sabe que tienes que arriesgar todo. Para nosotros la meta siempre ha sido muy clara. No solamente buscamos un autoempleo, nosotros hemos buscado que Cerebro sea una compañía que tenga un reconocimiento y que vivamos. Afortunadamente para nosotros ya vivimos de Cerebro y trabajamos solo en Cerebro. Es por eso que yo la recomendación que les daría a los que nos ven es tener una meta muy clara y aunque el camino no sea el más fácil, trata de llegar a ella. De esa forma es como podemos tener resultados y emprende en algo que te apasione, porque siempre buscamos emprender en cosas económicas. La verdad es que no somos expertos en eso, somos expertos en lo que nos apasiona. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Nos dejan una gran tarea que es combinar sueños con números, pasión con resultados. Parece una alquimia imposible, pero necesaria como seres humanos, porque siempre vivimos de un sueño. Eso es lo que nos mueve, lo que nos impulsa a dar lo mejor. Y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Saludos. Peñoles Proempleo. Para nosotros, servir es nuestra vocación. Este es nuestro testimonio. Quiero que conozcas a dos expertos en números, pero no en cualquier tipo de números, sino los que sí importan. Aquellos que te van a decir si tu negocio está sano o si necesita ayuda urgente. También te van a mostrar las finanzas de una manera muy amigable. Les vas a perder el miedo. Vas a comprender también después de esta charla que los números son tu mejor aliado para tomar decisiones inteligentes para tu negocio. Tengo conmigo
a 2 personas de la familia Peñoles Proempleo, a quienes admiro. Son personas con una gran trayectoria, muy capacitadas. Y en el caso de Bernardo Huizar, pues fue mi mentor también de negocios. Fanny Bautista nos acompaña también. Y quiero que por favor se presenten, que les conozca la audiencia y que sepan por qué este módulo que ustedes imparten es clave. Platícanos de ustedes. Fanny. Ok, bueno, yo me presento, soy Fanny Bautista, como lo mencionó Tania, muchas gracias por haberme invitado, la verdad estoy muy contenta de estar aquí, pero sobre todo de ser parte de la familia de Peñoles Proempleo. Y bueno, yo elegí estudiar contaduría, elegí ser contador, tengo por ahí una certificación en finanzas personales, mi especialidad son finanzas personales y unos diplomados, cursos, variedad, talleres en emprendimiento. Tengo ya varios años que me encanta este mundo de emprender y actualmente sí tengo de hecho un podcast y pues me dedico a asesorar pymes y a personas en sus finanzas. Y ahora sí que me encantan los números, 2 más 2 es 4 y no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Y es lo que me encanta, que nos dicen la verdad de la situación y pues nos dan un rumbo en cualquier momento o lugar en el que estemos. Bernardo. Bueno, mi nombre es Bernardo Aguilar Huizar. Estoy muy contento, muy alegre de estar aquí con ustedes. Yo inicié en Peñoles Proempleo, primeramente haciendo el taller, que es muy productivo, me sirvió mucho para mis emprendimientos en el 2014. Posteriormente, pues me hicieron la invitación para ser instructor del tercer módulo de finanzas y pues también muy contento. Fue en la pandemia y nos paramos, pero luego continuamos ya en línea en los talleres. Y esto me ha servido mucho profesionalmente y también humanamente, porque siento que hago el mayor bien posible como instructor de este taller. Oye, Bernardo, y luego tienes esta parte de haber sido egresado de los talleres. A partir de eso te conviertes en empresario. Luego, bueno, pues ya llegas tú invitado, como dices, como instructor. O sea, has tenido diferentes roles en esta familia y no sé si nos puedas contar de cómo ha sido tu transformación, aquello que te ha cambiado el estar aquí en Peñoles Proempleo en esas diferentes fases de tu vida. Primeramente, pues anteriormente no había sido yo instructor de ningún tipo de materia. En las primeras veces pues fue presencial y yo estaba súper nervioso porque no sabía dar clases. Entonces, pero ya con la experiencia y también en línea nos ayudó a quitarnos ese miedo y fuimos desarrollando pues esta habilidad que yo la desconocía. Entonces, principalmente ese ha sido mi desarrollo y ahorita que lo doy, pues ya lo doy con más naturalidad. Y lo que más me gusta de dar estos talleres es que uno cree que va a enseñar, pero realmente cuando termina uno de dar su módulo, pues se da cuenta que se lleva uno más conocimientos que con los que llegó. Esta parte es lo que me gusta de ser instructor de Peñoles. Fanny, creo que tú eres la más joven del equipo. Sí. A ver, cuéntanos cómo llegaste, cómo te has sentido. Ya van, ¿qué serán? 2 años. Uno, justamente en noviembre ocupó 1 año. Sí. Platícanos. Yo llegué porque, bueno, dentro de mi carrera lo que estaba haciendo, pues he dado talleres, conferencias y siento que todo nació muy extraño porque era la niña de los plumones en mi escuela. Siempre fui la niña de los plumones. Entonces ayudaba a mis compañeros a estudiar y luego pues iban en mi casa y se quedaban y yo enseñándoles. Entonces ahí, y me gustaba mucho enseñarlos. Entonces cuando pues empiezo mi carrera, pues se vuelve esta parte de aprender y asesorar ahora en el área financiera. Y un muy buen amigo mío me recomendó con su papá que andaban buscando a alguien y digo, pues conozco a Fanny, ¿cómo ves? Y sí, me hicieron, pues sí, duré varios mesecitos, o sea, sí fueron varios tiempo para yo llegar ahí y eso también me gustó mucho porque
yo siempre les digo, las personas que están enfrente no es por conocido el conocido. O sea, sí yo llegué porque alguien me conocía, pero me pidieron mi CV, después tuve que dar una clase muestra, tuve el taller que yo imparto, que es el módulo 3. No solamente el módulo 3 lo tuve que tomar 2-3 veces, pero tuve que tomar también, uno de los filtros fue que yo tomara el taller completo. Entonces sí fueron, ya después de 2-3 meses fue, ándale, ahora sí vas a dar taller. Y te califican pues, qué tan preparado estás. La clase muestra, van diferentes personas del equipo a evaluarte. Y al final pues aquí estoy muy, muy contenta, y sí me gusta mucho que me hubieran puesto esto, porque luego te das cuenta al tomarlo que la metodología, a veces cosas que lo vemos muy complejo, como es las finanzas, te lo hacen ver muy sencillo. O sea, realmente es súper digerible. Y sí, aunque sí a veces es nada que se quiera es fácil, pero si tú pones tu empeño y en verdad tienes ganas, le dedicas el tiempo y con los instructores preparados, más el programa que está muy, muy digerible, que cualquier persona lo puede entender, pues el éxito, o sea, está casi asegurado, la verdad. Yo quiero retomar esta parte que comentabas antes, ¿no? De tu amor por los números viene de su objetividad. Uh-huh. Que los números no mienten, bueno. Pero pareciera como que son fríos. Y yo en ese módulo lloré junto con muchas otras personas cuando lo tomé, porque te dan un golpe de realidad. Y no es que estés trabajando solo con cifras o plantillas, sino que en realidad te vuelve muy sensible a tus capacidades, a cómo estás planteando tu modelo de negocio. O sea, también hay una emoción en ese taller de finanzas. Me gustaría que me platicaran de esa parte humana, cómo conectan los números con lo humano, cuando a veces las personas llegan al taller con una gran ilusión, un gran sueño, y se viene abajo a veces de pronto con los cálculos que van haciendo, ¿no? O vienen ya con negocios que van en picada y de pronto ven las oportunidades. O sea, tenemos ahí varias caras humanas que ustedes encuentran en sus talleres. Si nos pudieran platicar un poco de algunos casos o cómo enfrentan esa parte de que sí tienen los números, que es lo emocional, también está ahí. Mira, de mi parte, al principio pues sí, eso es doloroso, y en los talleres presenciales me gusta más eso, porque voy viendo las caras de las personas. Primeramente como que la decepción, o como el que no voy a poder. ¿Por qué? Porque les enseñamos a que ellos identifiquen realmente los costos, que es lo principal del taller, del módulo de finanzas. Y empezamos a ver las caras, pero después, conforme va avanzando el módulo, pues les vamos dando ejemplos de personas, no de grandes empresas, sino que misma gente que ha hecho antes el taller, que ha podido hacer su negocio, que ha creado y ha desarrollado su negocio. Entonces, en esa parte, pues sí hay que ser pues cautelosos, pero también decirles la realidad. Esto identifica cuánto cuesta tu negocio, si tienes los recursos, o de dónde vas a obtener los recursos para poder llevar a cabo tu negocio. Recursos financieros y humanos, o sea, estoy hablando de todos los recursos. Sí, yo recuerdo cuando me tocó tomar mentorías contigo, Bernardo, que yo a fuerzas quería rentar y quería invertir grandes cantidades, y tú siempre me enseñaste la prudencia, que es algo que he tratado de implementar en mis finanzas personales. De hecho, pues ya no me despego del Excel, pensando un poco en que siempre hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Y creo que es una de las lecciones que tú me diste. Fanny, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, sobre esa parte está muy interesante, y me encanta que dijiste la parte, la mental, la emocional, porque les comento, cuando llegan al taller, me ha tocado gente que dice, wow, o sea, estoy ganando más de lo que yo creí que ganaba. Y me ha tocado gente de, híjole, iba a invertir en este negocio y me doy cuenta que no es viable. Entonces aquí una filosofía, idea, es de que nunca matar la idea, o sea, no la idea, sino la idea de emprender, no la idea de negocio. Entonces siempre les digo,
mientras las matemáticas son fáciles, porque al final de cuentas vamos a ver números. Mientras ustedes sepan cómo mover los números, van a poder hacer este o cualquier otro negocio. Entonces, ni siempre les digo, mucho que aprender, nadie que arrepentirse, pero sí enfrentarse a ver cómo estamos para saber a dónde vamos es la parte muy importante. Y justamente, o sea, dentro de mi preparación me gusta mucho como que la terapia y las cosas psicológicas y emocionales. Y estoy tomando un curso sobre creencias que a veces traemos de antes respecto del dinero, de los números, del dinero. Estamos hablando de dinero, al final de cuentas un negocio es el dinero. Y la última sesión, la persona que está dando este curso dice, hagan un presupuesto. Dices, porque, ok, todos somos abundancia. Y ella dice, ok, todos somos abundancia y le puedes pedir al universo lo que tú quieras. Pero dice, ¿cómo vas a saber si ni siquiera sabes cuánto pedir? O sea, ¿cuánto necesitas para vivir? Entonces, no importa lo que no sé si creen en eso o no, pero al final del día lo que voy es que los números sirven para esto. Los números, ¿sabes? Sirven para darte cuenta hacia dónde quieres ir. O sea, si estás en buen camino o cómo lo puedes mejorar. Entonces, enfrentarlos siempre es la mejor opción, y esa parte humana de todo se puede arreglar. Mientras calculemos y veamos números, pues está bien. Entonces, así lo intento yo de manejar con pues sí, alumnos, ¿no? Sí, me gusta esa parte de las creencias sobre el dinero. Y volvemos a que no se trata de que los números sean solo símbolos, sino que hay pues historias detrás de ellos que a lo mejor nos hemos inventado, ¿verdad? Porque sí somos muy, muy imaginarios los humanos. ¿Cuáles son esas creencias que les toca a ustedes derribar a la hora que están en los talleres? ¿Qué es lo más común que les preguntan, que les dicen con respecto a las finanzas? Lo que más preguntan o más dudas tienen es cómo identificar los costos. En dado caso, de cuando yo doy las asesorías después de dar el taller, por lo regular es cómo identifican sus costos. Y ya identificando sus costos, pues ahí es el miedo de las personas que se dan cuenta de todo el dinero. Si ya tienen el negocio, se dan cuenta de todo el dinero que tienen invertido. Porque les digo, el dinero es como la energía, se va transformando. Se van transformando en inventarios, o a veces ya tienen su negocio y piensan que no dan, pero porque tienen ya mucho activo, mucho inventario de mercancía o de materia prima. Entonces eso es el miedo, y a veces es también que se sorprenden. Y también al revés, a veces que van a emprender y pues también se les hace muchísimo la inversión, muchísimo el dinero que tienen que invertir para poner este negocio. Entonces ahí nada más es ver con cuánto cuentas, Fanny, a dónde quieres llegar. Entonces con lo que tienes puedes empezar con esos recursos para poder llegar a ese objetivo que tienes que el negocio. Pero sí es de las principales asesorías que damos A mí lo que más me sorprende del taller, cuando llego y que más me preguntan, o sea, ellos saben que van a recibir el módulo de finanzas y tú llegas y ya te ven con cara de susto. O sea, ¿qué tanto estoy yo? Entonces realmente no es eso, ya están asustados. Les digo, todavía ni empiezo. Entonces siempre les trato de quitar esa mentalidad de está difícil. Le digo, ponme atención, pregúntame hasta que te quede claro y vas a ver cómo está fácil. Entonces a mí lo que más no tanto como que duda, pregunta, sino que lo ven de que, híjole, mate, es que a mí nunca se me dio, es que va a estar difícil. Entonces yo siempre llego diciendo, es fácil. Y sí me ha funcionado que la parte que vamos avanzando, me ponen atención y luego dicen, ay, es que sí está bien fácil, ¿verdad? Sí está bien fácil. Entonces, terminan por ellos también quitarse esa barrera para ese negocio que tienen, para el que van a comenzar o cualquier otro que quieran hacer más adelante, ¿no? Sí, Bernardo. Y también, pues yo quería comentar que también es para tomar la decisión también de lo contrario. También hay veces que está esa emoción del negocio y sin embargo no es negocio y se nos hace muy difícil hasta que realmente ya identificando los costos, identificando las ventas, se ve ya con números, porque yo soy de los que pienso que los números son fríos. Es esto, 2 más 2 son 4.
y ahí debes de vender 8, pero vendes 4 y esto es un negocio. Entonces también aquí los números te ayudan a tomar esas decisiones, a lo mejor tristes, a lo mejor y vuelve la tristeza, pero es necesario llevar bien su contabilidad. ¿Para qué? Para que viendo los números podamos tomar las decisiones, ya sea para crecer o ya sea, si no para cerrar, para corregir donde vamos mal, para que el negocio, o también la decisión de cerrar el negocio porque no es negocio. Eso suena súper fuerte. ¿Les ha tocado en el taller que haya quien esté frente a esa decisión de cerrar, de tomar ese tipo de decisiones difíciles? Sí, pues en lo particular sí me ha tocado, porque ya viendo los números y ya ya estando en el taller, pues ya tomaron la decisión vieron que no era negocio, pues ya tomaron la decisión mejor de cerrar. Entonces ahí sí me ha tocado el caso de personas que sí han decidido, no que cierran, o sea, no se cierran al emprendimiento, simple y sencillamente a ese emprendimiento que tenían o a esa empresa que tenían, la cierran. Aquí lo bueno que yo veo en los emprendedores, en los empresarios, es que no se les cierra tan fácil el mundo. Entonces cierran ese emprendimiento, pero ya empiezan a fabricar otra idea de otro negocio, ya con mayor conocimiento. Eso suena también como un gran reto, ¿verdad? Pero parte de la mentalidad básica de un emprendedor y el no rendirse, el estar replanteando las ideas, el estar aprendiendo de eso que otras personas llaman fracasos, pero que no necesariamente lo son. Y cuéntenos, por favor, ya hablamos de la gente que tiene proyectos en curso, pero también ustedes conocen a muchos que llegan en blanco y que igual y no saben ni siquiera qué pueden emprender, que tienen la inquietud de que solo quieren dejar el trabajo o que a veces sienten un gusanito de ser independientes, de ya no tener un jefe o una jefa. Llegan a los talleres sin ninguna idea de negocios. Si esto es válido o no, de acuerdo a lo que hacemos, y a esas personas que seguramente a lo mejor tú estás en ese caso, que traes un gusanito, pero no estás convencido de si te irías por un negocio de deportes o algo que tenga que ver con comida. Y entonces entras en una parálisis de decir, bueno, no voy a dar el siguiente paso hasta que me decida sobre qué quiero trabajar mi negocio. A estas personas, ¿ustedes qué les dirían desde el plano de las finanzas? Híjole, sí, puedo empezar yo esa. Se me hace súper interesante esta pregunta porque a mí me ha tocado el caso de que llegan con una idea y creen que es súper buena idea y luego ven los números y dice, híjole, no va a funcionar. Entonces, o sea, los números pues no dan, ¿verdad? Porque pues, no solamente es los números, es pues ver tu mercado, cuántos gastos vas a hacer, cuánto tienes que invertir. Entonces, pues no, al final después han visto que no es viable y sí terminan pues, tristes, pero siempre digo, ok, esto que tú ya invertiste en aprender, en capacitarte, te va a servir para esto y para cualquier otro negocio que puedas hacer o que tú quieras hacer. Y es mejor esta inversión a que hubieras hecho esa sin conocimiento y hubieras perdido esa cantidad de dinero que te dio la plantilla. ¿Sí me explico? Y por otra parte, también siento que a veces se romantiza mucho el emprendimiento de que voy a ser mi propio jefe y voy a ser millonario. Y yo no digo que no puedan hacerlo, ¿verdad? Pero también está la parte de que la realidad es que pues sí se necesita una preparación y sí se le necesita dedicarse su tiempo, como todo. Incluso una vez llegué allí al trabajo de mi mamá y estaba una compañera de ella y llegué, me senté al lado de ella, abrí mi compu, me puse a trabajar y me dice, oye, Fanny, ¿en qué trabajas? Y yo, no, pues independiente. Y me dice, ay, qué padre, está mejor así, ¿verdad? Y luego volteé y le dije, trabajo más, ¿eh? Y se empezó a reír, porque pues realmente también a veces pues, si no vendes,
pues no comes, y si tienes empleados y una renta, pues tienes que pagar primero la renta, los empleados. Entonces, esta parte de saber manejar tus dineros, yo siempre les digo, las finanzas del negocio son unas y tus finanzas personales son otras, y tú siempre tienes que tener un sueldo, que eres un empleado. Entonces, también de esa manera nos ayuda a que cuando empiece el negocio no se coma el mismo emprendedor el negocio, sino que de ahí sirva el negocio, se alimente por sí mismo y se mantenga por sí mismo. Que por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces de negocios, por ejemplo, de comida, y toman en cuenta todos los ingredientes, incluso a veces la luz, el gas, lo que necesitan, pero no toman en cuenta la gasolina para ir a surtir. O sea, tipo de gastos que para tal vez serían algo obvio, no se cuentan. Entonces, o algo del mantenimiento del carro o del seguro, eso yo no lo cuento dentro de mis costos, pero al final mi vehículo pues sirve para el negocio. Entonces el vehículo es del negocio. Y ahí es cuando creo, ok, tenía una ganancia de tanto, contemplas todos los gastos y dices, híjole, es menos. Que también me ha pasado el caso de que, híjole, pensaba que era esto y no, lo estoy calculando y es más. Pero al final del día, volvemos a esa parte de que la preparación, sea cual sea el caso, no romantizar el emprendimiento, porque al final el emprendimiento es una inversión de alto riesgo, todos son inversiones. Y también la parte de darte cuenta de eso. Y nuestro enfoque pues es de promover el empleo digno, ¿no? Ahí es donde entra esta parte donde dices tú, pues el modelo de negocios tiene que contemplar tu salario también como emprendedor, como empresario. Y bueno, pues esa separación entre finanzas personales y las de la empresa es clave de lo que ustedes van manejando a lo largo de los talleres. Sí, mira, yo en este caso, yo les recomiendo desde un principio de que tengan sus finanzas personales sanas antes de iniciar un negocio, porque muchas de las veces o muchos de los casos quieren iniciar un negocio porque tienen alguna deuda o porque ya no quieren ser trabajadores, pero no tienen los recursos necesarios para iniciar el negocio. Entonces yo lo que les recomiendo es que tengan su presupuesto y tengan su balance general, cuando menos, de ingresos y salidas mensuales, y ahí vean cuánto es lo que les queda cada mes, y que con eso que les queda cada mes empiecen a invertir para su nuevo emprendimiento. Sí, porque aquí yo les digo, si van a pedir un crédito al principio de un emprendimiento, no es muy seguro y después toda la familia se queda endeudada para pagar el dinero. Sí se ha dado casos que no funciona el negocio y se quedan endeudados con la inversión que hicieron. Es mejor arriesgar los recursos que ya tienen que un crédito. Entonces, sí, pero lo que les recomiendo es que sus finanzas personales estén sanas y pues no, en lo posible, no renunciar a su trabajo hasta que ya vean funcionando su negocio, que a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene uno que trabajar más horas aparte del donde está uno trabajando, y luego ya después en el emprendimiento o en el negocio. Y otro consejo que yo les doy, que es trabajo de los empresarios y de los emprendedores, es que siempre tiene uno que estar investigando. La investigación es desde el primer día que tiene uno la idea, pues empezar a investigar cuánto voy a pagar de renta, cuánto voy a pagar. En relación, yo hablo nada más ahorita de finanzas del negocio. Cuánto cuesta la renta, cuántas personas viven donde yo quiero poner el negocio, cuántos clientes potenciales tengo ahí. Sí, investigar todos esos números para ver si va a ser viable poner mi negocio. Si la gente me lo va a comprar. A veces las encuestas son buenas, pero también hay números, por parte del INEGI, que ya tenemos los números de gente, de edades, de todo ese tipo de información que ya está, nada más para consultarla antes de poner nuestro negocio. Entonces, esas herramientas que ya existen pues nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión si pongo mi negocio aquí o lo pongo en otro lado. Pero sí es siempre estar investigando. Les agradezco muchísimo. Yo creo, Bernardo, que nos dejas con todos esos consejos como un excelente cierre. Y pues de toda esta charla tomaremos todavía más lecciones
Yo les invito a que continuemos con este análisis de datos, Bernardo, porque ya estás planteando algunas instancias que nos dan cifras duras que me gustaría que conociera nuestra audiencia y también algunos consejos que podamos darle a partir de ellos, puntualizando que todo lo que nos han contado tiene que ver con su experiencia empresarial también, no solo como decíamos al inicio, con todos los estudios que ustedes cuentan, sino que son personas con una trayectoria realmente valiosa. Pues muchas gracias y seguimos en la sección de análisis de contexto. Gracias. Peñoles Proempleo. Entérate del panorama actual de la comunidad emprendedora. Pongamos en contexto algunas cifras de lo que es el emprendimiento y concretamente las finanzas aquí en México. De lo que mencionaban ahorita Fanny y Bernardo, sabemos que el 90% de las empresas, las MIPYMES en México, son familiares. También tenemos otro dato que es demoledor, que es 7 de cada 10 empresas cierran en México antes de cumplir los 5 años de vida. Bueno, no sé qué podamos comentar al respecto porque ya íbamos más o menos por esos datos, no dimos la cifra, pero comenzamos a hacer algunos comentarios donde también quisiera enfatizar que solo el 23% de las micro y pequeñas empresas en México tienen un plan financiero. Ok, la verdad sí son datos pues alarmantes, porque realmente pues ahí sí te das cuenta de que si el 90% son familiares, pues, el 90%, o sea, qué porcentaje de familias vive de eso, ¿no? De su negocio, de su emprendimiento, y a veces van pasando de generaciones a generaciones. Y aquí yo lo que veo con estos datos es de que me llama mucho la atención de que a veces, como comentaba Bernardo, lo hacemos porque, es que me cae mal el jefe. No, es que está más padre ser tu propio jefe. Entonces yo no sé cómo lo piensan, que creen que van a poner el negocio ahorita y mañana les va a estar dando millones. O sea, la verdad es de que, o sea, sí se podría, son muy pocos casos, pero al igual que como lo comentábamos en backstage, o sea, necesitas una preparación. O sea, la preparación es clave y la prueba y error. Hay diferentes, todos tenemos un perfil de inversionista al momento que vamos nosotros a invertir en cualquier cosa, sea en CETES, sea en el cochinito, sea donde sea, tenemos un perfil de inversionista. Entonces está de bajo, mediano y alto riesgo. Entonces el riesgo más alto que de los que más existe es precisamente el de poner un negocio. Entonces una de las inversiones de más alto riesgo es poner un negocio. Por eso precisamente hace unos días leía una frase de Elon Musk que decía, híjole, pues la primera vez, y platicamos Bernardo y yo, que la primera vez que nuestros negocios no funcionaron, que dices, es como perder un hijo, es perder un bebé, y aparte el dinero es por todo el tiempo y dedicación que le inviertes, pero también nos preparamos para eso y lo seguimos intentando. Y ahorita pues ya, Berna, su caso de éxito, yo también voy en mi camino, pero la preparación, claro que es importante hacerlo, la acción es principal, pero con una preparación previa, si llegas a tener algún inconveniente, va a ser más fácil resolverlo a que estar en la crisis y querer una solución. Bien, continuando con esto, pues en cuestión de la preparación, pues es por eso recomendable que antes de iniciar un negocio, pues asistan a uno de los talleres de Peñoles Proempleo. Ahí se van a tomar las mejores decisiones y hay mayores posibilidades de que funcione el negocio. Ya cuando es uno emprendedor o es empresario, en los datos del cierre de empresas, por lo regular, quien cierra una empresa intenta otra vez emprender otro nuevo negocio. Ya a partir de la experiencia que tienen, pues sí empiezan con un emprendimiento, empresa, porque como que los emprendedores tenemos esa de buscar
siempre estando buscando nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué piensan de esta parte del trabajo? Ponerte a redactar tu plan de negocios, hacer tus plantillas. ¿Es algo que vale la pena, no vale la pena? ¿Cuál es su consejo para quienes nos están escuchando? Es un trabajo que al principio no se le está ganando. Esa es parte de la inversión inicial. Ese es trabajo que no genera todavía ganancias, pero es muy necesario para tener la visión clara. O sea, el hacer todo el plan de negocio al principio es muy esencial para el éxito del negocio, ¿sí? Porque si nomás nos vamos como decimos los mexicanos, al ahí se va, es muy probable que no funcione el negocio, porque no tenemos principalmente una visión hacia dónde quiero llegar. Y esa visión pues va cambiando. También ahorita, Fanny, pues hay que ponernos en acción, y esa es la primera acción para poder para el éxito del negocio. Necesitamos hacer ese trabajo, prepararnos y hacer ese plan de negocio para poder, a partir de ahí, poder tener las diferentes acciones para lograr el éxito del negocio. Y aparte que es divertidísimo, y no solamente lo haces, un plan de negocios no solamente funciona al momento de que lo vas a empezar. De hecho, hace como un mes o menos yo acabo de ir a otro taller de plan de negocio también, para volver a hacer otro plan de negocios, y realmente nunca dejas de hacerlo. O sea, siempre les digo, hay una frase que me gusta mucho, siempre la digo, ya algún día van a conocer a mí por esa frase, aunque no la haya dicho yo, pero si les interesa, si les gusta leer, escuchar, ahí en YouTube hay un empresario que se llama Alejandro Saracho. Alejandro Saracho tiene un libro que se llama Reconfiguración Financiera, y él en un video de YouTube que da cátedra sobre negocios dice: si no sabes a dónde vas, cualquier destino es un destino, y cuando llegues muy probablemente no te va a gustar. Entonces les digo, cuando vienen conmigo les digo, no es lo mismo que yo tenga 1,000 pesos y vaya al aeropuerto y le diga, cuando llegas al aeropuerto y tienes dinero y vas a comprar un boleto de avión, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿A dónde vas? Imagínense que tú llegas y le dices, no, pues no sé, pero ahí deme al lugar, al destino con el que yo complete el dinero que le di con esos 1,000 pesos, a ver a dónde me lleva. Entonces, muy probablemente te lo va a vender, pero cuando llegues y veas opciones, vas a decir, híjole, pues mejor me hubiera ido al B en vez de que me hubieran mandado al A. Pero si no te pones a ver las opciones, a construirlo, si no sabes a dónde vas, cualquier destino es un destino y muy probablemente no te va a gustar. Mejor tomar las decisiones por nosotros mismos, ¿no? Y como dice Berna, pues sí cuesta trabajo y al final no va a ser remunerado, pero si lo tienes planeado, al momento ya vas a ver, ok, esta idea no funcionó, ahora vamos por este lado, y como un cochecito, ¿no? Siempre va a haber cosas de las cuales aprender. Está reformulando la idea cada determinado tiempo, no aferrarse, ¿verdad?, a una idea inicial, ajustarse a los cambios que nos va presentando el contexto. Pues, ¿les parece? Nos quedamos con estas ideas de centrarnos en una capacitación seria, de escribir, darle tiempo a ese plan de negocio como una inversión inicial. Y a todos nuestros amigos, amigas, si conoces a alguien que las finanzas sea un tema que le asuste, te invitamos a que compartas este episodio. También, por supuesto, a que te acerques a nuestro programa de capacitación, y enseguida te dejamos los datos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Fanny, Bernardo, un placer escucharles, Gracias. saber más de su trayecto, de todo eso que les apasiona. Gracias. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos. Y yo siempre les digo, mucho que aprender, nada de que arrepentirse. Entonces, hay que seguir aprendiendo. Los veo ahí en el taller. Los esperamos en Peñoles Pro Empleo. Hasta pronto. Peñoles Pro Empleo, 15 años, 15 historias. Tú puedes ser la siguiente historia de éxito.
Inscríbete a nuestros talleres. Llama o manda un mensaje al 871-461-5018 o visita nuestro sitio web www.penolesproempleo.org. Peñoles Proempleo. 15 años, 15 historias.